Hola, hoy vamos a poner a prueba tus conocimientos con estas 50 preguntas de cultura general. ¿Estás listo? ¡Empecemos! Pregunta número 1. ¿Cómo se le llamó al soporte que utilizaron los antiguos egipcios para la escritura? ¿Pergamino, papiro, jeroglífico u hoja? Papiro. Pregunta número 2. ¿Cuántas patas tienen los cangrejos? ¿5 pares de patas? ¿10 pares de patas? ¿8 pares de patas? ¿12 pares de patas? Cinco pares de patas. Pregunta número 3. ¿Qué produce la gripa? ¿Un parásito? ¿Una bacteria? ¿Un hongo? ¿O un virus? Virus. Pregunta número 4. ¿Cuál es la capital de Polonia? ¿Dublín, Varsovia, Budapest o Praga? Varsovia. Pregunta número 5. ¿En qué año comenzó la Revolución Francesa? ¿1789, 1876, 1796 o 1754? (1789). Pregunta número 6. ¿Cuál es el elemento químico cuyo símbolo es Fe? ¿Ferilio, hierro, azufre o fósforo? Hierro. ¿Qué tipo de ganadería se ocupa de los cerdos? ¿Bovina, ovina, avícola o porcina? Porcina. Pregunta número 8. ¿Quién pintó la Última Cena? ¿Miguel Ángel, Da Vinci, Tintoretto o Picasso? Da Vinci. Pregunta número 9. ¿Dónde se encuentra el Museo de Arte Moderno? ¿En Londres, París, Berlín o en Nueva York? Nueva York. Pregunta número 10. ¿Cuáles son los países por los que pasa el río Amazonas? Perú, Colombia y Brasil, Colombia y Brasil, Perú, Bolivia y Brasil, Perú, Ecuador y Brasil. Perú, Colombia y Brasil. Pregunta número 11. ¿Dónde se originaron los Juegos Olímpicos? ¿Praga, Grecia, Londres o en Arequipa? Grecia. Pregunta número 12. ¿Cuál es el océano más grande? ¿Atlántico, Índico, Pacífico o el Ártico? Pacífico. Pregunta número 13. ¿Cuál es el país más grande del mundo? ¿China, Estados Unidos, Rusia o la India? Rusia. Pregunta número 14. ¿Cuál es el tercer planeta en el sistema solar? ¿Marte, Mercurio, Venus o la Tierra? La Tierra. Pregunta número 15. ¿Cuál es la moneda del Reino Unido? ¿El dólar, la libra, el florín o el peso? Libra. Pregunta número 16. ¿Cuál es el lugar más frío de la Tierra? ¿Rusia, Alaska, Islandia o la Antártida? Antártida. Pregunta número 17.
¿Qué cantidad de huesos hay en el cuerpo humano? ¿206, 260, 480 o 432? (206). Pregunta número 18. ¿En qué país se encuentra la Torre de Pisa? ¿En Francia? ¿En Italia? ¿En Ecuador? ¿O en Alemania? En Italia. Pregunta número 19. ¿Dónde se encuentra la Sagrada Familia? ¿Barcelona? ¿París? ¿Roma? ¿O en Cali? Barcelona. Pregunta número 20. ¿En qué lugar del cuerpo se produce la insulina? ¿En el cerebro? ¿En el estómago? ¿En el páncreas? ¿O en los riñones? Páncreas. Pregunta número 21. ¿De qué estilo arquitectónico es la Catedral de Notre Dame en París? ¿Clásico, barroco, gótico o moderno? Gótico. Pregunta número 22. ¿Con qué se fabricaba el pergamino? ¿Con piel de animal? ¿Con cartón? ¿Madera? ¿O con musgo? Piel de animal. Pregunta número 23. ¿Cómo se llama el animal más rápido del mundo? ¿Avestruz? ¿Antílope? ¿Guepardo? ¿O leopardo? Guepardo. Pregunta número 24. ¿Quién fue Mohamed Ali? ¿Un poeta? ¿Un boxeador? ¿Un escritor? ¿O un futbolista? Boxeador. Pregunta número 25. ¿A qué país se le conoce como el país del sol naciente? ¿A China? ¿A Japón? ¿A Turquía? ¿O a Bolivia? Japón. Pregunta número 26. ¿Cuál es la capital de Bolivia? ¿La Paz? ¿Santiago? ¿Sucre? ¿O Lima? Sucre. Pregunta número 27. ¿En qué país se encuentra la región de Transilvania? ¿En Estados Unidos? ¿En Hungría? ¿En España? ¿O en Rumanía? Rumanía. Pregunta número 28. ¿Cuál es el país de América que tiene mayor población? ¿Estados Unidos? ¿Brasil? ¿Colombia? ¿O México? Estados Unidos. Pregunta número 29. ¿Quién compuso la mítica canción Knocking on Heaven's Door? ¿Guns N' Roses? ¿Bob Dylan? ¿Queen? ¿O Aerosmith? Bob Dylan. Pregunta número 30. ¿Cuál es el continente más extenso del planeta? ¿América? ¿Europa? ¿Asia? ¿U Oceanía? Asia. Pregunta número 31. ¿Cuál es el río más largo del mundo? ¿El río Nilo? ¿El Amazonas? ¿El río de la Plata? ¿O el río Danubio? Amazonas. Pregunta número 32. ¿En qué año acabó la Segunda Guerra Mundial? ¿En 1945, en 1950, en 1943 o en 1944? Pregunta número 33. ¿Quién es el padre del psicoanálisis? ¿Platón? ¿Aristóteles? ¿Sigmund Freud? ¿O Descartes?
Sigmund Freud. Pregunta número 34. ¿Qué deporte practicaba Michael Jordan? ¿Fútbol, rugby, baloncesto o tenis? Baloncesto. Pregunta número 35. ¿En qué país se encuentra el famoso monumento Taj Mahal? ¿En China, en Egipto, en la República Checa o en la India? India. Pregunta número 36. ¿En qué país se usó la primera bomba atómica en combate? ¿En China, en Alemania, en Rusia o en Japón? Japón. Pregunta número 37. ¿En qué país se encuentra la Universidad de Cambridge? ¿En Estados Unidos, en Alemania, en el Reino Unido o en Canadá? Reino Unido. Pregunta número 38. ¿En qué año empezó la Primera Guerra Mundial? ¿En 1914, en 1911, en 1912 o en 1913? 1914. Pregunta número 39. ¿Cuántos corazones tienen los pulpos? ¿2, 4, 3, 1? 3. Pregunta número 40. ¿Cuántas estrellas aparecen en la bandera de la República Popular China? ¿2, 4, 3 o 5? 5. Pregunta número 41. ¿Qué selección nacional ha ganado más copas mundiales de fútbol? ¿Argentina, Italia, Brasil o Alemania? Brasil. Pregunta número 42. ¿Cuál era el nombre de pila del Che Guevara? ¿Ernesto, Francisco, Federico, Guillermo? Ernesto. Pregunta número 43. ¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo humano? ¿El cerebro, la piel, el corazón o los pulmones? La piel. Pregunta número 44. ¿En qué año llegó el ser humano a la Luna? ¿1965, en 1975, en 1988, en 1969? 1969. Pregunta número 45. ¿Cómo se llama el estadio del Real Madrid? ¿El Santiago Bernabéu, el Camp Nou, el Maracaná o el San Siro? Santiago Bernabéu. Pregunta número 46. ¿En qué año murió Freddie Mercury? ¿En 1993, en 1991, en 1992 o en 1981? 1991. Pregunta número 47. ¿En qué año cayó el muro de Berlín? ¿En 1993, en 1991, en 1989 o en 1981? 1989. Pregunta número 48. ¿Cómo se llama la parte del ojo que es sensible a la luz? ¿La córnea, la pupila, el iris, la retina? Retina. Pregunta número 49. ¿Cuál es el álbum musical más vendido de la historia hasta hoy en día? ¿Thriller, Back in Black, Rumors o Barrio Fino? Thriller. Pregunta número 50. ¿Cómo se llama el satélite más grande de Saturno? ¿Calipso, Encélado, Titán o Helena? Titán.
Cuéntanos, ¿cuántas preguntas acertaste? No te olvides darle like al video y suscribirte para ver más contenidos como este.